En este vídeo vamos a ver a modo de ejemplo una intersección de superficies. Se trata de un problema inverso, es decir, los problemas directos de intersección de superficies en AutoCAD pues no tienen ningún tipo de problema, puesto que se hacen directamente pues con las órdenes booleanas, pero sin embargo los problemas inversos pues sí que requieren un cierto análisis y ciertas operaciones geométricas. En este caso, lo que se nos pide es que si nosotros tenemos un cono oblicuo, se nos pide determinar un cilindro de revolución del cual conocemos el eje, que va a ser este, y que acometa al cono y la intersección entre ambos venga dada por dos curvas planas. Esto sería un poco pues la determinación de una tolva, por ejemplo, ¿no? En un caso de estos lo primero que tenemos que hacer es analizar el problema. Nosotros, en este caso, pues el cuerpo con el que contamos pues es un cono oblicuo y que por tanto nos impide el resolver este problema por el método de la esfera inscrita común, puesto que nosotros en un cono oblicuo no vamos a poder inscribir una esfera. Tampoco estamos en condiciones de utilizar el segundo método que nos produciría curvas planas, que es el hecho de conocer ya una de esas curvas, puesto que no conocemos ninguna de las curvas de la intersección. Por tanto, parece que en este caso pues vamos a tener que irnos al tercer método, el más complicado de los tres, que es el de valernos de los planos tangentes, es decir, determinar los planos tangentes comunes a ambos cuerpos. Para determinar estos planos tangentes con los datos que nosotros conocemos en este caso, pues lo que podemos hacer, por un lado, tenemos que esos planos tangentes, por ser tangentes al cono, van a tener que pasar por el vértice del cono. Todos los planos tangentes al cono pasan por su vértice. Y por otro lado, nosotros del cilindro conocemos su eje y los planos tangentes a este cilindro deben de ser paralelos a su eje. Es decir, que los planos que nosotros estamos buscando van a tener que pasar por una recta paralela al eje del cilindro y que pase por el vértice del cono. Vamos a copiar simplemente este eje, nos lo llevamos sobre el vértice del cono y lo vamos a prolongar hasta el plano horizontal. Ahora nuestros planos tangentes tienen que pasar por esta recta y luego pues van a hacer tangencia a uno y otro lado del cono. Es decir, que nosotros ya estamos en condiciones ahora mismo, conociendo la traza de esta recta que hemos hecho, pues de trazar estas tangentes a la base del cono, que son líneas que por ser tangentes a una línea del cono, pues son líneas que pertenecen al plano tangente al cono. Es decir, vamos a hacer solamente uno de los planos tangentes, porque solamente nos va a hacer falta uno de ellos. Es decir, aquí vamos a hacer la línea tangente a la base del cono. Y incluso pues podemos ahora trazar la generatriz de tangencia del plano que estamos trazando, que es el plano tangente al cono. Es un plano tangente al cono y que además está en condiciones, es decir, que es un plano paralelo a el eje del cilindro, por tanto yo puedo trazar ahora un cilindro que sea tangente a este plano. Y esto sería, digamos, la segunda parte del problema, que es la determinación del segundo cuerpo con estas condiciones. El problema no es sencillo del todo, es decir, que nosotros ahora en esta posición lo que podemos hacer es intentar determinar cuál es la distancia, cuál es el radio de este cilindro, es decir, cuál es la distancia de uno de los puntos del eje hasta el plano tangente que acabamos de hallar. Para hacer esto, pues yo lo que voy a situar es el sistema de coordenadas personales sobre el plano tangente
Es decir, que voy a poner SCP y lo voy a dar por 3 puntos. Nuevo punto de origen, pues este punto, nuevo punto en el eje X, este, y nuevo punto en la parte positiva del plano XY, y ya tengo situado mi plano XY sobre el plano tangente. Y esto me permite ahora trazar una recta que viniendo desde este punto sea perpendicular a el plano XY. Esa recta va a ser una recta que venga desde aquí y simplemente pues por filtros yo puedo poner ahora que el segundo punto de la recta le digo punto XY, que la X y la Y sean la de este mismo punto, pero la Z sea 0, es decir, sobre el plano XY que acabo de establecer como sistema de coordenadas. Y ahí tengo la perpendicular desde este punto hasta este plano, que me da el radio del cilindro. Ya en esta situación, pues yo el cilindro lo puedo trazar directamente. Precise centro de la base, precise el radio es este punto, y ahora yo conozco además el punto final del eje, es decir, que puedo ir directamente punto final del eje, y ya tengo dibujado mi cilindro. Y ahora ya el problema pues se resolvería directamente pues haciendo, por ejemplo, la unión entre ambas superficies.